Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias, Lupita. Pues encantada de hablar de un acontecimiento que marcó la historia y que la sigue marcando. Pero para entenderla, para vivirla a profundidad, necesitamos conocer el contexto de por qué sucede, de por qué acontece, de lo que se había estado acumulando durante varios siglos. Desde 1500 vamos a dar este recuento porque las nuevas generaciones realmente no podemos entender la magnitud del regalo, la magnitud de la profecía, como tú bien dices, la magnitud de lo que aconteció antes y después, si no nos ponemos a conocerlo y a reflexionarlo. Porque este es un mensaje que me gustaría decirles a todos ustedes, radioescuchas, que es un mensaje para ti, personal, pero también para tu familia y para nuestra nación, Lupita. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Sabes qué? Necesitamos enterarnos de esto, que es una ayuda sobrenatural. Brenda, estamos viviendo un mundo que es ateo, vivimos un ateísmo práctico, sabemos que Dios existe, pero lo hemos dejado en el rincón y eso nos está lastimando muchísimo. Hay filósofos o pensamientos que nos están queriendo quitar a Dios de en medio. No lo permitamos. Y para eso, nuestra madre preocupada tiene revelaciones que han sido a lo largo de la historia muy importantes. Guadalupe misma es un acontecimiento impresionante que cambia el rumbo de la historia de México. Pero a ver, cuéntame de Fátima. ¿Qué pasa ahí y por qué es tan importante las revelaciones de Fátima? Bueno, porque se venía con un tipo de pensamiento y de ataques a la fe, al concepto de la existencia de Dios, de la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio, de la salvación. Y bueno, a mí me gustaría hacer un gran resumen, Lupita. Si estamos hablando, porque yo para preparar esta conferencia, dije, ¿qué pasó tantito antes, no? Entonces, ¿qué pasaba en Portugal años antes de las apariciones? Y me di cuenta que había elementos muy importantes. Y entonces dije, ¿por qué no buscar un poquito antes? Me fui al siglo anterior y descubrí cosas tremendas. Y ¿de qué siglo estamos también. Hablando? Entonces, mira, vamos hablando porque me recorrí hasta el 1500. Siglo XVI. Sí, siglo XVI. Y, en 1520 se da la excomunión de Lutero. Es un cisma tremendo, es como un desgarramiento para la fe. Y se separaron, se separaron, Lupita, desde ahí parte todo esto, se separaron 6 millones de católicos. ¿De qué? De 3 cosas, de los 3 amores blancos, de la Eucaristía, de María y del Santo Padre. ¿Sí? De esas 3 cosas que me encantó, los 3 amores blancos. Los 3 amores blancos es la Eucaristía, María y la fidelidad, la unión con el Santo Padre, ¿no? Y pero fíjate que te voy a estar contando en esta conferencia que vamos a tener más tiempo ahí en el Charles Chaplin. Es interesante como el 1531, 11 años después, Nuestra Señora de Guadalupe nos elige como pueblo y toma un bastión y afianza la fe en México al punto de que 8 millones de indígenas bajan por sí mismos, llorando, conmovidos, habiendo sabido leer ese códice guadalupano, a pedir ser bautizados. Entonces entran 8 millones de católicos a la fe católica, al bautismo, a la Eucaristía, a la unión con el Santo Padre. Pues con toda esta fe que afianza en México. Y fíjate que hay algo interesante en el siglo XVI, de 1500 a 1600, acabando con la batalla de Lepanto. Fíjate que, el sultán Sulimán estaba por invadir Europa, los navíos del sultán eran 3 veces más que los católicos, pero los católicos llevan una astilla de la cruz de Cristo, hicieron ayuno, oración, se confesaron todos los tripulantes 3 días antes, y aparte Juan de Austria a Andrea Doria le da una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Así es que Nuestra Señora de las Victorias, porque vence el 7 de octubre, en que el Papa saca a la gente de Roma a rezar el Santo Rosario, y entonces cambian los vientos, y si no hubieran vencido los cristianos, tú serías en este momento islámico, y México también lo sería. Entonces, eso sucede en ese siglo, pero en el siglo sucesivo hay algo muy impresionante, que es que el mensaje que da Jesús
a Margarita María Alacoque es algo precioso, porque él quería reinar en Francia. Él quería ser el rey de Francia. Jesús quería poner un bastión del catolicismo y evitar errores y aparte mucho dolor para Francia. Y esto, bueno, pues le da el mensaje Margarita María Alacoque al rey Luis XIV y le dice todo lo que tenía que hacer, cosa que no es aceptada en su totalidad. Y 100 años después vamos a pasar a un siglo muy peligroso, que es el siglo de las luces, ¿sí? El siglo de la razón. El rey Luis XV pues es pasado a guillotina. Y curiosamente es pasado a guillotina después, que lo hizo pasar por la guillotina, que fue Rousseau, con otras 1000 personas. Y cae entonces el reinado en Francia y se instala, esta es una fecha muy importante, la fecha 17-17, 1717, nace en Inglaterra abiertamente, y ya, porque esto viene desde Herodes, pero la masonería se implanta allí todavía un poco creyendo en un arquitecto universal, pero cuando pasa a Francia, Lupita, que es lo que estaba diciendo Jesús a través de Margarita María Alacoque, ahí se vuelve ateo, completamente ateo y anticlerical la masonería. Claro que sí. No, son temas muy importantes de los que tenemos que estar conscientes. No pareciera que está pasando nada, pero hay un gran combate espiritual en este momento y qué bonito prepararnos y prepararnos bien. Sobre todo con la alegría de saber que estamos del lado de Cristo y Cristo ya triunfó. O sea, esta es la gran alegría que tenemos que transmitir, pero que tenemos que prepararnos con vida de gracia, con invitar a Cristo de vuelta, con medios naturales y sobrenaturales, eso no lo podemos brincar. Hay que vivirlo.